Hola chicos, el día de hoy vamos a estudiar sobre los hiatos. Primeramente vamos a ver el concepto. ¿Qué es un hiato? El hiato es la pronunciación de dos vocales consecutivas en dos sílabas diferentes. Vamos a utilizar el puntero para poder señalar. En este caso vemos paseo. Paseo, aquí vemos dos vocales consecutivas, la E y la O, pero están pronunciadas en sílabas diferentes, al igual que tranvía. La I y la A se separaron en distintas sílabas. Aquí tenemos dos tipos de hiato, el hiato formal o simple y el hiato acentual o adiptongado. El hiato formal está formado por dos vocales abiertas. Estas vocales pueden ser iguales o diferentes. En el caso de coopera, tenemos dos vocales iguales. En Canaán y en cree también tenemos dos vocales iguales. Y las vocales diferentes abiertas las tenemos en canoa, poeta, cacao, cae, creo y emplea. Es decir, que el hiato formal o simple está formado de dos vocales abiertas iguales o dos vocales abiertas diferentes. El hiato acentual o adiptongado se forma de una vocal cerrada con una vocal abierta o una vocal abierta con una cerrada. Al igual que los diptongos, por eso se los llama también adiptongados, porque los diptongos también recordemos que hay diptongos crecientes y decrecientes, ¿verdad? A diferencia de los diptongos, los hiatos se pronuncian las vocales en sílabas diferentes. Podemos observar también otra diferencia, que los hiatos, la vocal cerrada de la I y la U va seguida de la vocal abierta. También tenemos lo contrario, que comienza con una abierta y luego con la vocal cerrada, que en este caso tenemos a la vocal I. La diferencia que podemos analizar aquí en estos cuadritos es que la vocal cerrada y la U tienen la mayor fuerza de voz, es decir, que tienen la tilde. ¿Ok? Eso es algo muy importante que tienen que analizar. Por ejemplo, sentía. La mayor fuerza de voz está en la letra O, en la vocal I. Tenemos la mayor fuerza de voz en la vocal U, que es la vocal cerrada. Es decir, que los hiatos acentuales o adiptongados tienen la mayor fuerza de voz en las vocales cerradas. Tenemos unos ejemplos de hiato con tilde. Las palabras con hiato formados por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona, o por una vocal abierta átona y una cerrada tónica, siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada, como observamos en los ejemplos, con independencia de que lo exija o no las reglas generales de acentuación. Siempre van a llevar la tilde la vocal cerrada, como en vacío, hacia, baúl, ataúd, raíz, reír, tranvía, caída. Aquí podemos observar que la mayor fuerza de voz, es decir, la sílaba tónica, recae en las vocales cerradas. Por lo tanto, llevan tilde, sin importar, como ya lo dije, las reglas generales de acentuación. Aquí vemos otros ejemplos como búho, vehículo y prohíbe. Podemos observar que hay una H. La presencia de la H intercalada no exime de la obligación de la tilde. Siempre se llevará la tilde en la vocal cerrada. La H no interfiere en eso. Continuamos con lo siguiente. Aquí tenemos un grupo de palabras que tienen hiato formado por dos vocales abiertas. Como podemos observar, tienen tilde.
porque estas se rigen a las reglas generales de acentuación. Antes de tildar, tenemos que percatarnos qué tipo de palabra es, si es que es aguda, grave o esdrújula. Para ello tenemos que fijarnos a dónde lleva la mayor fuerza de voz, es decir, a dónde está la sílaba tónica. En este caso, peón, campeón, acordeón y Noé tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora, para saber si llevan tilde, tenemos que fijarnos si termina en N, S o vocal. Peón, campeón y acordeón terminan en N, por lo tanto, sí deben de llevar la tilde. Noé, como termina en una vocal, en la última sílaba, también tiene que llevar la tilde. Las otras dos palabras que son preámbulo y caótico, son palabras esdrújulas. Y la regla dice que toda palabra esdrújula lleva tilde. Recordemos también que las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. En este caso, preámbulo tiene en am. Y por ser esdrújula, obviamente tiene que llevar la tilde. Y así, de esta manera, nosotros podemos dirigirnos, guiarnos y analizar cada palabra antes de poner una tilde, reconocer qué tipo de palabra es de acuerdo al acento para tildar tanto los diptongos como los hiatos. Aquí tenemos un grupo de palabras con hiato sin tilde. Te preguntarás por qué no tienen tilde. Pues fácilmente la respuesta te la doy. No tienen tilde porque se está cumpliendo con la regla general de acentuación. Recordemos que las palabras agudas y graves hay de dos tipos, con tilde y sin tilde. En este caso tenemos palabras agudas y graves sin tilde. ¿Cómo nosotros podemos identificar las palabras que no tienen tilde? Pues las leemos primeramente como pasear, poeta, boa, poema, Beatriz, baldea, asear, aldea. Luego que ya hemos leído e identificamos en dónde está la mayor fuerza de voz, podemos darnos cuenta que en pasear la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, al igual que en asear y en Beatriz. Estas tres palabras tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Son palabras agudas sin tilde. ¿Por qué no llevan tilde? Porque termina la una en R, Beatriz termina en Z y asear termina en R. ¿Qué dice la regla de las palabras agudas? Para poderlas tildar deben de terminar en N, S o vocal. Como no termina en ninguna de ellas, son palabras agudas sin tilde. Luego tenemos los siguientes ejemplos. Poeta, baldea, aldea, poema y boa. Como podemos observar que tiene la letra P, es decir, que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. En poema, en aldea, en baldea, etc. Entonces, cuando nos percatamos que tiene ya la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ahora vemos en qué letra termina. Como poeta termina en A, baldea en A, aldea en A, boa en A, terminan en vocal. No lleva tilde, porque la regla dice que las palabras graves o llanas no deben de terminar ni en vocal, ni en N, ni en S. Es todo lo contrario de las reglas de las agudas. Más o menos esta es una anticipación, un preámbulo de la clase que vamos a ver sobre la tildación de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Cabe recalcar que es muy importante que nosotros primero tenemos que aprender a identificar cada palabra, si tiene un diptongo, un triptongo o un hiato. En este caso, estas palabras tienen un hiato. Tenemos luego que separarlas en sílabas mentalmente. Aquí las tenemos separadas con unas rayitas.
Pero cuando nosotros leemos o queremos identificar si lleva la tilde, tenemos que separarla mentalmente en sílabas e identificar a dónde está la mayor fuerza de voz. Luego tenemos que fijarnos en qué letra termina cada una para poder tildarla o no. Continuemos. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos muy pronto.